Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos, empezando por el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ver en qué consiste este derecho básico, que nos recuerda que todos somos iguales y libres. Lo explicaremos de manera sencilla para que se entienda bien. Si te interesa conocer más detalles sobre el tema, te animo a consultar otras fuentes. Aquí vamos a lo esencial, así que empezamos. Primero, leemos el texto del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y ahora vamos a explicarlo de manera fácil y clara. Este artículo dice, en primer lugar, que todos los seres humanos son libres e iguales desde que nacen. Esto quiere decir que nadie es superior a otra persona por nacimiento, y todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. También se destaca que, como todos tenemos razón y conciencia, debemos tratarnos fraternalmente. Es decir, debemos comportarnos con respeto y solidaridad unos con otros, viendo en cada persona a un igual y no a alguien inferior o superior. En resumen, el artículo 1 nos recuerda que, por el simple hecho de ser humanos, todos compartimos los mismos derechos y una dignidad igual, y esto nos llama a comportarnos de forma justa y respetuosa con los demás. Y hasta aquí, el video de hoy sobre el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor lo que significa este derecho tan importante. Si te ha sido útil el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Derecho Más Fácil. ¡Hasta la próxima! Hola a todos y bienvenidos a otro video de Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y os lanzo una pregunta. ¿Te parece una buena aportación la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Yo creo que sí, porque asegura algo tan importante como la igualdad y el respeto para todas las personas, sin distinciones. Hoy vamos a verlo con el artículo 2. Lo explicaremos de forma sencilla para que cualquiera lo entienda, y como siempre, si buscas algo más técnico, te recomiendo consultar otras fuentes. ¡Vamos allá! Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Y ahora lo resumimos para entenderlo de forma sencilla. Este artículo garantiza que todos tenemos los mismos derechos y libertades, sin importar nuestra raza, religión, sexo, opiniones políticas, origen o situación económica. Además, deja claro que el lugar donde vivamos o el estatus político de nuestro territorio no puede ser una excusa para negar esos derechos. En resumen, nadie está excluido de los derechos humanos, bajo ninguna circunstancia. Espero que esta explicación os haya resultado clara y os anime a conocer mejor vuestros derechos. Si os ha gustado el video y queréis seguir aprendiendo sobre derecho de forma sencilla, suscribíos, dadle like y activad la campanita para no perderos los próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Derecho Más Fácil. ¡Hasta pronto! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vamos a ver dos artículos clave que hablan sobre el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la prohibición de la esclavitud. Veremos qué significa cada uno de ellos, explicado de forma sencilla para que se entienda bien. Como siempre, si quieres saber más en profundidad,
te recomiendo que consultes otras fuentes especializadas. Aquí vamos a lo básico y directo, así que empezamos. Vamos a leer primero el texto de los artículos 3 y 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero veremos el artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo número 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y ahora lo vamos a desarrollar para entenderlo de forma clara y sencilla. Artículo 3. Este artículo nos dice que todos tenemos derecho a vivir y a que nadie nos quite ese derecho. También protege nuestra libertad y seguridad personal, es decir, que podemos tomar decisiones y vivir sin miedo a que se nos prive de nuestra libertad o nos sometan a situaciones peligrosas. Artículo 4. Aquí se establece que la esclavitud y la servidumbre están totalmente prohibidas. Nadie puede ser obligado a ser esclavo o vivir en condiciones de servidumbre, y cualquier forma de trata de personas queda absolutamente prohibida. En resumen, estos dos artículos refuerzan nuestro derecho a la vida, la libertad y la seguridad, y dejan claro que la esclavitud es inaceptable en cualquier forma. Y hasta aquí, el video de hoy sobre los artículos 3 y 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor estos derechos tan importantes. Si te ha gustado el video y te ha sido útil, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para estar al tanto de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Derecho Más Fácil. ¡Hasta pronto! Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con un nuevo vídeo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para empezar, una pregunta interesante: ¿sabéis en qué año se proclamó esta declaración? Fue en 1948, y a día de hoy sigue marcando derechos y libertades fundamentales que protegen a todas las personas. Hoy vamos a ver los artículos 5 y 6 de esta declaración, explicados de forma sencilla para que cualquiera lo entienda. Y, como siempre, si quieres saber más detalles, te recomiendo consultar otras fuentes. Aquí vamos a lo importante, así que vamos allá. Vamos a leer primero el texto de los artículos 5 y 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y ahora lo vamos a desarrollar para entenderlo de forma clara y sencilla. Artículo 5. Este artículo establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto significa que, sin importar la situación, no se puede tratar a una persona de una forma que le cause sufrimiento innecesario o que dañe su dignidad. Este derecho es universal y básico, lo que quiere decir que se aplica a todas las personas. Artículo 6. Este artículo dice que todos los seres humanos tienen derecho a ser reconocidos como personas ante la ley. Esto significa que, en cualquier lugar del mundo, una persona tiene derecho a que se le trate como sujeto de derechos y responsabilidades. Es decir, nadie puede ser invisible ante la ley, y se le deben reconocer sus derechos como individuo. En resumen, estos artículos protegen a cada persona contra el trato inhumano, y le garantizan que siempre será reconocida legalmente como alguien con derechos y libertades fundamentales. Y con esto terminamos el vídeo de hoy sobre los artículos 5 y 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Espero que esta explicación te haya resultado clara, y te anime a conocer mejor tus derechos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Derecho Más Fácil. Hasta pronto. Igualdad y protección legal. Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy os traemos un tema fundamental. ¿Sabías que la ley no solo debe tratarnos de manera equitativa, sino que también tiene mecanismos para protegernos contra discriminaciones y violaciones de derechos fundamentales? En este vídeo vamos a leer los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explicarlos de manera sencilla, para que todos puedan entenderlos. Si quieres más información detallada o rigurosa, recuerda que siempre puedes consultar otras fuentes oficiales.
Vamos a leer los artículos directamente y después los explicamos de manera sencilla. Empezamos con el artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Qué significa esto? Pues que nadie puede ser tratado de forma diferente por su raza, género, religión, orientación política o cualquier otra característica. La ley tiene que protegernos a todos por igual, y si alguien intenta discriminarte, tienes derecho a exigir que se cumpla esta igualdad ante la ley. Seguimos con el artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Vamos a explicarlo. Si alguien vulnera tus derechos fundamentales, puedes acudir a los tribunales para pedir protección y justicia. Este artículo garantiza que nadie quede desamparado frente a las injusticias legales. Como veis, estos artículos son fundamentales para asegurar que todos tengamos los mismos derechos y que podamos defenderlos. Si te ha parecido interesante y quieres aprender más, suscríbete a Derecho Más Fácil, dale a me gusta y comparte este vídeo. Nos vemos en el próximo. Explicación de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Continuamos con los vídeos dedicados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hoy vamos a tratar dos artículos fundamentales. ¿Sabías que la ley protege tanto tu libertad como tu derecho a un juicio justo? En este vídeo vamos a leer y explicar los artículos 9 y 10 para que todos podamos entenderlos de una manera clara y sencilla. Y recuerda, si necesitas un análisis más completo o especializado, siempre puedes recurrir a fuentes oficiales. Vamos a leer los artículos directamente y luego los explicamos. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Qué significa esto? Es muy claro, no se puede arrestar, encarcelar ni expulsar a una persona de manera injusta o sin un motivo válido. Esto busca protegernos de abusos de poder por parte de autoridades o gobiernos. Y ahora vemos el artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Esto asegura que todos, sin importar nuestra condición, tengamos el derecho a un juicio justo y transparente. Un tribunal debe ser imparcial y asegurarse de escuchar ambas partes, garantizando igualdad de condiciones para determinar si somos responsables de algo o no. Estos artículos son esenciales para garantizar nuestras libertades y derechos ante posibles abusos. Si te ha parecido interesante y quieres aprender más, no olvides suscribirte a Derecho Más Fácil, darle a me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo! Derecho Más Fácil, artículo 11 de los Derechos Humanos. Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy continuamos con los vídeos dedicados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y vamos con una pregunta importante. ¿Sabías que cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario? En este vídeo vamos a leer el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explicarlo de forma sencilla, para que todos lo podáis entender. Eso sí, si necesitas más información en profundidad o rigurosa, siempre puedes consultar otras fuentes oficiales. Vamos a leer el artículo directamente y después lo explicamos de forma clara. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esto significa que nadie puede ser considerado culpable de entrada. Para que alguien sea condenado, tiene que haber un juicio justo donde se respeten todos sus derechos, y se presenten pruebas que demuestren su responsabilidad.
Es lo que conocemos como la presunción de inocencia, una base fundamental del derecho. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Lo explicamos de forma clara, no puedes ser castigado por algo que, cuando lo hiciste, no era ilegal. Y si en algún momento la ley cambia, y se endurece la pena por ese acto, no te pueden aplicar esa nueva sanción más severa. Solo se puede imponer la pena que correspondía al momento en que ocurrió el hecho. Esto asegura que las personas no sean castigadas de forma desproporcionada por cambios posteriores en la legislación. Como veis, este artículo protege principios esenciales para la justicia y la seguridad jurídica. Si os ha parecido interesante y queréis seguir aprendiendo más sobre vuestros derechos, suscribíos a Derecho Más Fácil, dadle a me gusta y compartid este vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo. Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con nuestra serie sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para empezar, os hago una pregunta. ¿Sabíais que tenemos derecho a que nadie invada nuestra privacidad o ataque nuestra reputación de forma arbitraria? ¿Qué significa exactamente esto? En este vídeo vamos a leer y explicar el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso sí, muy importante, este canal no es una fuente oficial y aunque aquí hacemos todo lo posible por acercaros el derecho de una manera clara y sencilla, os recomendamos que siempre contrastéis con fuentes oficiales o estudiéis directamente en libros especializados. Derecho Más Fácil pretende ser una herramienta para que todos podáis entender el derecho de forma básica y accesible. Vamos con el texto del artículo 12 que dice así: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Qué significa esto? Pues que ninguna persona, entidad o incluso el propio Estado puede interferir en tu vida privada, tu hogar, tu familia o tu correspondencia sin una razón legítima. Por ejemplo, no pueden entrar en tu casa sin autorización o leer tus mensajes sin tu consentimiento. Además, este artículo también protege tu honra y tu reputación. Esto quiere decir que si alguien intenta dañarte públicamente con insultos o mentiras, tienes derecho a recurrir a la ley para defenderte y exigir que se respete tu dignidad. En resumen, este artículo establece límites claros para evitar abusos y garantizar que tengamos un espacio seguro y protegido en nuestra vida personal. Como veis, el respeto a la privacidad y a la dignidad personal es un derecho fundamental que todos tenemos. Si os ha parecido interesante y queréis seguir aprendiendo más sobre vuestros derechos, suscribíos a Derecho Más Fácil, dadle a me gusta y compartid este vídeo. Nos vemos en el próximo. Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con los vídeos dedicados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y empezamos con una pregunta. ¿Sabías que tienes derecho a moverte libremente y a salir de tu país siempre que quieras? En este vídeo vamos a leer el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explicarlo de forma sencilla y clara, para que todos lo podáis comprender. Eso sí, ojo, este canal no es una fuente oficial. En Derecho Más Fácil intentamos acercar el derecho a todo el mundo de manera sencilla y general, pero siempre es recomendable contrastar con fuentes oficiales o estudiar por libros especializados. Vamos a leer el artículo y después lo explicamos con claridad. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. El primer apartado garantiza que cualquier persona puede moverse dentro de su país y decidir dónde quiere vivir,
siempre respetando las leyes del Estado. Por otro lado, el segundo apartado asegura que puedes salir de cualquier país, incluido el tuyo, y regresar cuando lo desees. Se trata de derechos fundamentales que refuerzan nuestra libertad y dignidad como personas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante y queréis aprender más sobre vuestros derechos, no olvidéis suscribiros a Derecho Más Fácil, darle a me gusta y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo. Artículos 14 y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con nuestra serie sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y os traigo una pregunta interesante. ¿Sabíais que cualquier persona tiene derecho a buscar asilo y a tener una nacionalidad? Suena lógico, ¿verdad? ¿Pero sabemos realmente lo que dice la ley al respecto? En este vídeo lo vamos a explicar de forma clara y sencilla para que todos podáis entenderlo. Eso sí, atención, este canal no es una fuente oficial, sino una herramienta para acercar el derecho a todos de manera fácil y accesible. Si queréis investigar, contrastad siempre con libros oficiales y otras fuentes fiables. Y ahora sí, vamos al tema. Empecemos leyendo el texto literal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para después explicarlo paso a paso. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esto significa que, si una persona está siendo perseguida por razones políticas, religiosas o sociales, tiene derecho a buscar protección en otro país. Sin embargo, no se puede usar este derecho para evitar responsabilidades legales por delitos comunes, como un robo, o por actos contrarios a los ideales de las Naciones Unidas, como crímenes de guerra o terrorismo. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Esto es más directo. Todo el mundo tiene derecho a pertenecer a un país. Esto asegura que nadie pueda quedar en un limbo legal sin ser reconocido como ciudadano de algún lugar. Además, este derecho protege a las personas de perder su nacionalidad sin motivo legítimo y les permite cambiarla si así lo desean. Como veis, estos artículos garantizan derechos fundamentales que a menudo damos por hechos. Si os ha parecido útil o interesante, dadle a me gusta, compartid este vídeo y, por supuesto, suscribíos a Derecho Más Fácil para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabías que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un artículo que protege el derecho al matrimonio y a formar una familia sin importar raza, nacionalidad o religión? Te lo contamos ahora mismo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Más Fácil. Continuamos analizando los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de forma sencilla y clara para que todos podáis entenderlos. Recuerda que si después de verlo quieres saber más o necesitas información detallada, consulta siempre fuentes oficiales. Ojo, este canal no sustituye el estudio por libros ni el contraste con fuentes fiables. Aquí intentamos acercar el derecho a todos de forma comprensible y accesible. Hoy hablamos del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ahora vamos a intentar explicarlo de forma sencilla para que todos podamos entenderlo mejor. Eso sí, como siempre os recordamos, esta es nuestra interpretación del artículo. Para un análisis más riguroso,
es fundamental consultar fuentes oficiales y libros especializados en la materia. Este artículo establece 3 ideas clave. Todas las personas, al alcanzar la edad legal, tienen derecho a casarse y a formar una familia sin importar su raza, religión o nacionalidad. Además, deben tener los mismos derechos tanto dentro del matrimonio como si éste termina. El matrimonio solo es válido si hay un consentimiento pleno y libre por parte de ambos, es decir, sin presiones ni imposiciones. Por último, la familia es reconocida como el pilar básico de la sociedad y por eso tanto el Estado como la sociedad tienen el deber de protegerla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres seguir aprendiendo más sobre tus derechos de manera sencilla, suscríbete a Derecho Más Fácil y dale a like para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 17 y 18. ¿Sabías que todos tenemos derechos que nos protegen sobre lo que pensamos y lo que poseemos? Pero, ¿qué dice exactamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre esto? Vamos a verlo juntos. Hola a todos, bienvenidos a Derecho Más Fácil. Continuamos con nuestros vídeos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy vamos a explicar de forma sencilla un par de artículos que son clave para entender nuestros derechos fundamentales. Como siempre os decimos, aquí hacemos un esfuerzo por explicar el derecho de forma cercana y accesible. Pero, ojo, si queréis información más detallada o precisa, es imprescindible que consultéis fuentes oficiales o libros especializados. Este canal no es una fuente oficial, aquí intentamos acercar el derecho a todos, pero de manera básica y para que cualquiera pueda entenderlo. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Ahora vamos a explicarlo de forma más clara. El artículo 17 nos dice que cada persona tiene derecho a tener propiedades, ya sea de manera individual o junto con otras personas. Y además, nadie puede ser despojado de sus bienes sin una razón válida y conforme a la ley. El artículo 18, por su parte, trata sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esto significa que cada uno de nosotros puede creer en lo que quiera, cambiar esas creencias si lo decide, y expresar o practicar su religión, ya sea en público o en privado, solo o con otros. Es importante que conozcamos y entendamos estos derechos, porque son la base de nuestra libertad como individuos. Si este vídeo te ha ayudado a comprenderlo mejor, no olvides suscribirte a Derecho Más Fácil, dejar tu like y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Derecho a la libertad de opinión y expresión. ¿Sabías que hay un derecho que te protege para que puedas expresar lo que piensas sin miedo y sin límites? ¿Quieres saber más sobre qué dice exactamente la ley? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con los vídeos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, explicando de forma sencilla para que todos lo podáis comprender. Como siempre, os recordamos que este canal no es una fuente oficial. Nuestro objetivo es acercaros al derecho de forma sencilla, pero si queréis información más detallada o rigurosa, consultad siempre fuentes oficiales y libros especializados. Es importante contrastar. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Qué significa esto en palabras más simples? Básicamente, este artículo defiende la libertad de expresión y que tienes derecho a opinar libremente sobre cualquier tema, a pensar lo que quieras sin que nadie te lo impida y a compartir tus ideas
y recibir información sin que nadie te moleste por ello. También incluye el derecho a buscar información y transmitirla, ya sea hablando, escribiendo, por redes sociales o cualquier medio de comunicación. Además, lo protege más allá de las fronteras, es decir, este derecho no tiene límites territoriales. ¿Qué te parece este derecho? Es esencial para construir sociedades libres y respetuosas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Derecho Más Fácil, darle a me gusta y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde no puedas reunirte con tus amigos para defender una causa o donde te obliguen a pertenecer a un grupo sin tu consentimiento? ¿Qué dice la ley sobre esto? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Hoy, en Derecho Más Fácil, seguimos viendo los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra misión es que comprendáis estos derechos de forma sencilla, directa y accesible para todos. Pero, ojo, no olvidéis que este canal es solo un punto de partida para entender el derecho. Si buscáis información más detallada o específica, lo mejor es consultar fuentes oficiales o textos especializados. Aquí simplificamos las cosas, pero contrastar siempre es clave. El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Y qué significa esto? Básicamente, este artículo protege dos derechos fundamentales. Primero, el derecho a reunirte de manera pacífica con otras personas, ya sea para expresar ideas, trabajar por una causa o simplemente compartir intereses. Eso sí, la clave está en que estas reuniones sean pacíficas. Segundo, nadie puede obligarte a formar parte de un grupo o asociación contra tu voluntad. Es decir, tú decides si quieres unirte a un club, una organización o cualquier grupo. La libertad aquí es tanto para participar como para no hacerlo. Estos derechos son básicos para garantizar una sociedad libre, donde podamos expresarnos y colaborar sin miedo ni presiones. ¿Qué te parece este derecho? ¿Crees que se respeta siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha parecido útil este vídeo, no olvides suscribirte a Derecho Más Fácil, darle a me gusta y compartirlo con quien creas que le puede interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se garantiza que todos podamos participar en las decisiones de un país? ¿Y qué pasa con las elecciones? ¿De verdad reflejan siempre la voluntad del pueblo? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Derecho Más Fácil. Hoy seguimos viendo los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para explicaros de forma clara y sencilla esos derechos que todos deberíamos conocer y entender. Eso sí, recordad que este canal no es una fuente oficial. Aquí os acercamos al derecho de forma fácil y directa, pero si buscáis información más detallada o rigurosa, es importante consultar textos oficiales o fuentes especializadas. Esta es la interpretación que nosotros le damos a estos artículos. Contrastad siempre. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: Primero, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Segundo, toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Tercero, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Vamos por partes. Primero, todos tenemos derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestro país. Esto puede hacerse directamente, como en un referéndum, o a través de representantes que elegimos libremente en unas elecciones. Es decir, no puede imponerse a nadie un gobierno sin su participación o consentimiento. Segundo, este artículo también garantiza que cualquiera puede acceder, en igualdad de condiciones, a trabajar
o formar parte de las instituciones públicas. No importa tu origen, tu género o tu situación económica, todos debemos tener las mismas oportunidades. Por último, y quizá lo más importante, la autoridad del gobierno se basa en la voluntad del pueblo. Esto significa que deben realizarse elecciones periódicas, auténticas, donde el voto sea libre, igual y secreto. ¿Por qué es esto clave? Para que las personas puedan expresar su verdadera opinión sin miedo ni presiones. ¿Qué opináis de este derecho? ¿Creéis que se cumple siempre en todos los países? Es un tema que da mucho para debatir, así que dejadnos vuestros comentarios. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir aprendiendo sobre vuestros derechos, no olvidéis suscribiros a Derecho Más Fácil, darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te has parado a pensar alguna vez qué significa realmente vivir con dignidad? ¿O cómo se supone que la sociedad garantiza que tengamos lo necesario para ello? Hoy vamos a hablar de todo esto, y creedme, es mucho más interesante de lo que parece. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Derecho Más Fácil. Aquí hacemos que el derecho sea entendible para todo el mundo, sin rodeos ni palabras complicados. Eso sí, quiero dejar algo claro. Lo que explicamos es una interpretación sencilla y general. Si queréis investigar más o necesitáis algo más detallado, es imprescindible que busquéis información en fuentes oficiales y os apoyéis en los textos legales o en profesionales del derecho. Nuestro objetivo es acercaros estas ideas de manera rápida y accesible, pero no somos una fuente oficial. Dicho esto, vamos con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que seguro os da que pensar. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, literalmente: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y esta es nuestra interpretación, una forma sencilla de explicar lo que significa este artículo. Básicamente que cada uno de nosotros, por el simple hecho de formar parte de la sociedad, tiene derecho a un nivel mínimo de bienestar que permita vivir con dignidad. La seguridad social incluye cosas como atención médica, ayudas económicas para quien lo necesite y acceso a educación o cultura. Lo interesante aquí es que este derecho no depende solo de nuestro país, habla también de cooperación internacional, es decir, que los países deben trabajar juntos para garantizar que las personas tengan cubiertos estos derechos esenciales. Y, aunque cada Estado lo gestiona según sus recursos y organización, el objetivo final es que todos podamos desarrollarnos como personas y vivir con dignidad. Así de claro y así de importante. ¿Qué os ha parecido? Si os gusta aprender sobre vuestros derechos de manera sencilla, no olvidéis suscribiros a Derecho Más Fácil. Dadle al like, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A por todas! Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Te has planteado alguna vez si tu trabajo cumple con las condiciones que marca la ley? ¿O si tienes derecho a un salario justo y digno? Hola a todos y bienvenidos a Derecho Más Fácil. Seguimos con esta serie dedicada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, explicando de manera sencilla y clara para que todos podáis comprender qué establece este importante documento. Eso sí, es importante recordar que este canal no es una fuente oficial. Lo que aquí explicamos es nuestra interpretación de los textos legales, así que si queréis saber más o aseguraros de tener toda la información al detalle, os animamos a contrastar siempre con fuentes oficiales, como libros, expertos o documentos reconocidos. Aquí intentamos acercar el derecho a todo el mundo de manera sencilla y directa, pero con rigor. Hoy hablaremos del artículo 23, que trata sobre los derechos relacionados con el trabajo. Vamos a verlo primero literalmente y luego os lo explicamos paso a paso para que quede claro. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 23:
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Ahora vamos a desmenuzar lo que dice este artículo de forma sencilla. 1. Esto significa que todas las personas tienen derecho no solo a tener un trabajo, sino también a poder elegirlo libremente. Por ejemplo, nadie debería ser obligado a trabajar en algo contra su voluntad. Además, las condiciones del trabajo deben ser justas, lo que implica que deben respetar tu dignidad como persona, ser seguras y ofrecer un trato razonable. 2. Esto asegura que, por el mismo trabajo, nadie debería cobrar menos que otra persona por razones de género, raza, religión o cualquier otra circunstancia. Si dos personas hacen lo mismo, deben ganar lo mismo. 3. Aquí se habla de algo básico. Tu salario tiene que ser suficiente para garantizar una vida digna, tanto para ti como para tu familia. Y si en algún momento ese salario no es suficiente, deberían existir medidas de apoyo social que ayuden a cubrir las necesidades esenciales. 4. Este punto es importante porque reconoce que las personas pueden formar o unirse a sindicatos, que son organizaciones creadas para defender los derechos e intereses de los trabajadores frente a los empleadores o las empresas. En resumen, este artículo nos recuerda que trabajar no es solo una necesidad, sino un derecho que debe respetar la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Y hasta aquí el vídeo de hoy en Derecho Más Fácil. Espero que os haya quedado claro lo que establece el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si tenéis alguna duda o queréis que hablemos de otro tema, dejádnoslo en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderos los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente. Artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Te has preguntado si descansar es un derecho? Parece algo que hacemos porque toca, ¿no? Pero la realidad es que el descanso está protegido. Y no solo eso, también el tiempo libre, las vacaciones e incluso la duración razonable del trabajo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Más Fácil. Hoy seguimos con nuestra serie sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como siempre, vamos a explicarlo de manera clara y sencilla para que todos podáis entenderlo. Eso sí, no olvidéis que este canal es un punto de partida. Si queréis información más profunda o rigurosa, os recomiendo que consultéis libros oficiales, documentos jurídicos o que acudáis a profesionales especializados. Aquí nos centramos en acercar el derecho a todo el mundo de una forma amena, pero este no es un contenido oficial. Y ahora sí, vamos a por el artículo 24, que seguramente os va a interesar mucho. El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿Qué significa esto en palabras más simples? Pues que el trabajo es importante, sí, pero no debe ocupar todo nuestro tiempo. La ley reconoce que las personas necesitamos descansar, desconectar y cuidar nuestra salud física y mental. Derecho al descanso y tiempo libre. Esto incluye pausas durante la jornada laboral, días libres y la posibilidad de disfrutar de momentos para nosotros mismos, ya sea con la familia, los amigos o simplemente relajándonos. Duración razonable del trabajo. La jornada laboral no puede ser interminable. Debe haber un límite que permita equilibrar la vida laboral y personal. Este concepto es la base de muchas legislaciones que regulan horarios laborales en diferentes países. Vacaciones pagadas. Esto es fundamental.
no solo tienes derecho a irte de vacaciones, sino que además debe ser sin perder tu salario. Es una protección para que puedas desconectar del trabajo sin que eso afecte a tu estabilidad económica. En resumen, el artículo 24 es un recordatorio de que somos más que trabajadores. Necesitamos tiempo para vivir, para disfrutar y para cuidarnos. Y hasta aquí el vídeo de hoy en Derecho Más Fácil. Si te ha gustado y crees que es útil entender tus derechos de forma clara, no olvides suscribirte al canal y darle a like. Así nos ayudas a seguir acercando el derecho a todo el mundo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un derecho que proteja nuestra calidad de vida, nuestra salud o incluso nuestras necesidades más básicas como la alimentación o la vivienda? Pues sí, y lo recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hola a todos, bienvenidos a Derecho Más Fácil, vuestro espacio donde veremos el mundo del derecho para que cualquiera pueda entenderlo sin ser un experto en leyes, o por lo menos es lo que intentamos. Hoy seguimos con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo hacemos de una forma clara y sencilla, pero también con rigor. Antes de empezar, queremos haceros una pequeña advertencia. Aunque aquí os expliquemos los conceptos básicos, este canal no es una fuente oficial. Si queréis ampliar información o profundizar en el tema, os recomendamos acudir a fuentes oficiales o libros especializados en derecho. Lo que aquí hacemos es acercar la ley a todo el mundo de una forma sencilla y accesible, y recordar que esta es nuestra interpretación de la ley. Hoy vamos a hablar del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente. Primero, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Segundo, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. En palabras más sencillas, este artículo establece que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y a cubrir sus necesidades básicas. Esto incluye aspectos fundamentales como la alimentación, la ropa, un lugar donde vivir, acceso a la salud y a servicios sociales. Además, reconoce que cuando una persona pierde su fuente de ingresos por razones que están fuera de su control, como una enfermedad, un despido o incluso la vejez, tiene derecho a recibir ayuda mediante seguros o prestaciones sociales. Por otro lado, el artículo pone un énfasis especial en la protección de las madres y los niños, es decir, asegura que tanto la maternidad como la infancia deben recibir un cuidado especial y que todos los niños, sin importar si nacen dentro o fuera del matrimonio, tienen derecho a la misma protección y oportunidades. En resumen, este artículo subraya la importancia de que todas las personas tengan las mismas oportunidades para llevar una vida digna, sin importar las circunstancias en las que se encuentren. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre el artículo 25. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais que estos derechos estaban recogidos en la Declaración Universal? Si os interesa este tipo de contenido, no olvidéis darle a like y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo Derecho Más Fácil. El derecho a la educación. Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabías que la educación gratuita es un derecho humano? ¿Y que los padres tienen la última palabra sobre el tipo de educación que reciben sus hijos? Hoy vamos a hablar de un tema clave: el derecho a la educación. ¿Sabías todo esto? Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Más Fácil,
el canal donde acercamos el mundo del derecho a todos vosotros de manera sencilla y clara. Hoy seguimos con nuestra serie sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vamos a analizar el artículo 26, que trata del derecho a la educación. Lo haremos de una forma sencilla, para que cualquiera pueda entenderlo. Pero, ojo, esto no sustituye las fuentes oficiales. Si queréis información más detallada o saber más del tema, os recomendamos consultar textos legales o fuentes especializadas. ¡Vamos allá! El texto literal del artículo dice: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Vamos a verlo e intentar explicarlo para que quede claro. Punto 1. Todo el mundo tiene derecho a una educación y esta debe ser gratuita al menos en las etapas más básicas. Además, esta etapa es obligatoria. Por otro lado, se busca que la educación técnica y profesional sea accesible para más personas y que el acceso a la universidad o estudios superiores dependa de los méritos, no del dinero o la posición social. Punto 2. ¿Y cuál es el objetivo de la educación? Desarrollar a las personas, fomentar el respeto a los derechos humanos y promover valores como la tolerancia, la amistad y la paz entre países y culturas. Es decir, no solo se trata de aprender materias, sino también de crecer como personas. Punto 3. Los padres tienen un papel fundamental. Tienen derecho a elegir el tipo de educación que consideran mejor para sus hijos, lo que garantiza la libertad de elección en temas educativos. Y aquí tenéis nuestra interpretación de este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como siempre, os animamos a contrastar esta información con fuentes oficiales y textos especializados. Este canal es una herramienta para aprender de manera sencilla, pero no sustituye el estudio. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta y compartirlo. Así nos ayudáis a seguir acercando el derecho a todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo de Derecho Más Fácil. ¡Hasta pronto! El derecho humano al arte y la cultura explicado. ¿Sabías que el derecho a disfrutar del arte y la cultura es un derecho humano? Suena bien, ¿no? Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con esto? Hoy, en Derecho Más Fácil, seguimos con los videos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo haremos de manera sencilla y clara para que todos lo podáis comprender. Si después de verlo queréis saber más o buscar información más detallada, recordad que podéis consultar otras fuentes oficiales. Este canal busca acercar el derecho a todo el mundo de manera sencilla, pero no somos una fuente oficial. Siempre es recomendable estudiar por libros oficiales y contrastar la información. Vamos a ver lo que dice exactamente el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Asimismo, este artículo establece dos derechos humanos fundamentales. Por un lado, cualquier persona tiene derecho a disfrutar de la cultura, el arte y el conocimiento científico.
Eso significa que nadie puede impedirte, por ejemplo, asistir a eventos culturales, visitar museos o beneficiarte de los avances científicos. Por otro lado, también protege los derechos de los creadores. Si escribes un libro, compones una canción o descubres algo en el campo de la ciencia, este artículo reconoce que tienes derecho a beneficiarte de ello, tanto en el sentido económico como en el reconocimiento de tu autoría. Esto es importante porque garantiza tanto el acceso a la cultura como la protección de quienes la crean. Sin este derecho, cualquiera podría apropiarse del trabajo de los demás sin darles crédito ni compensación. Así que ya lo sabes, disfrutar del arte y la cultura no es un privilegio, es un derecho, y si eres creador, también tienes derecho a que tu trabajo sea respetado y protegido. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo sobre tus derechos de manera sencilla. Nos vemos en el próximo. ¿Crees que el mundo en el que vivimos garantiza realmente todos los derechos que se proclaman en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Déjame tu opinión en los comentarios. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho Más Fácil. Seguimos con nuestra serie sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como siempre, vamos a explicarlo de forma clara y sencilla, para que todos lo podáis entender sin necesidad de conocimientos previos. Eso sí, recordad que este canal no es una fuente oficial. Si queréis información más detallada o necesitáis estudiar con profundidad, os recomendamos que consultéis fuentes oficiales, como textos legales, libros especializados o documentos de organismos internacionales. Dicho esto, vamos a verlo. Hoy hablamos del artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Este artículo reconoce que los derechos humanos no pueden quedarse solo en el papel. No basta con decir todo el mundo tiene derechos, sino que deben existir unas condiciones políticas, sociales y económicas que los garanticen de verdad. En otras palabras, para que los derechos humanos sean algo real y no solo palabras bonitas, es necesario un sistema que los respete y los haga cumplir. Esto no depende solo de cada país de forma aislada, sino que debe ser un esfuerzo internacional. Por ejemplo, si en un país se reconocen derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la educación, pero luego no hay leyes ni instituciones que los protejan, ese derecho queda en nada. O si en una parte del mundo se violan los derechos de forma sistemática, afecta al equilibrio global. Este artículo viene a decir que no es suficiente con que los derechos estén escritos en un papel, sino que hace falta un entorno adecuado para que se cumplan de verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un like y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre derecho de manera sencilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuando hablamos de derechos humanos, casi siempre pensamos en lo que podemos exigir: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la participación. Pero pocas veces reparamos en que junto a los derechos también existen deberes, y que esos derechos tienen ciertos límites para que todos podamos convivir en paz. El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los textos más interesantes porque introduce esa idea de equilibrio. Reconoce que la persona no es un ser aislado, sino que vive en comunidad, y que es en esa comunidad donde puede desarrollar libremente su personalidad. Este artículo también establece que el ejercicio de los derechos está sujeto a algunas limitaciones, siempre y cuando esas limitaciones estén establecidas por la ley y tengan finalidades muy concretas: respetar a los demás, mantener la moral, el orden público y el bienestar general. Y finalmente, recuerda que los derechos y libertades nunca pueden usarse en contra de los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Vamos a leer el artículo completo y después explicarlo de forma sencilla, punto por punto. Texto del artículo 29 de la DUDH. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Explicación paso a paso. El primer apartado nos dice algo fundamental: que cada ser humano tiene deberes hacia la comunidad, y que esos deberes existen porque la comunidad es el lugar donde una persona puede desarrollarse en libertad y de forma plena. La idea es simple. Una persona no vive sola, vive en una comunidad, y esa comunidad no es un obstáculo, sino el espacio donde se puede desarrollar la personalidad humana. Por eso no basta con hablar de derechos individuales. Junto a ellos aparecen los deberes hacia los demás. Y la razón de esos deberes es clara, porque es dentro de la comunidad donde cada persona logra crecer como ser humano. El texto no dice cuáles son exactamente esos deberes, solo afirma que existen y que están relacionados con el hecho de vivir en comunidad. En resumen, este apartado nos dice que los derechos se viven en sociedad, que toda persona tiene responsabilidades hacia esa sociedad, y que es dentro de la comunidad donde la personalidad humana encuentra su desarrollo pleno y libre. El segundo apartado es más largo y más detallado. Nos dice varias cosas muy claras: que los derechos y libertades no son ilimitados. Aunque toda persona tiene derechos, el artículo explica que su ejercicio puede estar sujeto a limitaciones. Esas limitaciones solo pueden venir de la ley, es decir, no se trata de límites arbitrarios, sino de límites establecidos jurídicamente. Las limitaciones tienen fines concretos: asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, satisfacer las justas exigencias de la moral, mantener el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Esto significa que la única razón para limitar un derecho es proteger estos tres aspectos. Fuera de estas razones, no hay justificación. El texto además recalca que el marco es el de una sociedad democrática. Es decir, esas limitaciones se entienden siempre dentro de un contexto de democracia, no de arbitrariedad. En resumen, este apartado nos enseña que los derechos existen, pero no son absolutos, que las limitaciones a esos derechos deben estar en la ley, y que el objetivo de esas limitaciones es garantizar la convivencia democrática, la moral, el orden y el respeto a los demás. El tercer y último apartado introduce un límite adicional. Aquí se señala que los derechos y libertades no pueden usarse en contra de los objetivos y principios de la ONU. Eso significa que los derechos humanos, tal como están en la Declaración, forman parte de un proyecto común, el de las Naciones Unidas. Los propósitos y principios de la ONU incluyen cosas como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el respeto a los derechos humanos, la cooperación entre los pueblos y la promoción de relaciones amistosas entre las naciones. El artículo dice de manera tajante que los derechos nunca pueden ejercerse en contra de estos principios. En resumen, este apartado deja claro que los derechos no son un arma contra la ONU, y que el ejercicio de las libertades debe ser coherente con los propósitos y principios que la propia ONU defiende. Resumen general del artículo. El artículo 29 de la DUDH puede resumirse en tres grandes ideas: deberes hacia la comunidad, porque es allí donde la persona se desarrolla plenamente; limitaciones legales a los derechos, porque estos no son absolutos y solo pueden restringirse por ley y con fines justos; y respeto a los principios de la ONU, que garantizan que los derechos humanos se usen en favor de la paz, la democracia y la cooperación internacional.
El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una indicación de que los derechos no existen en aislamiento. Vienen acompañados de deberes hacia la comunidad, de limitaciones razonables establecidas por la ley y de la necesidad de ser coherentes con los principios de la ONU. De esta forma, se asegura que los derechos humanos sean un marco de convivencia justa, democrática y pacífica. Y hasta aquí el artículo 29. Si os ha servido para entenderlo mejor, suscribíos a Derecho Más Fácil, dadle a like y compartid el vídeo. Contadme abajo en comentarios. ¿Qué parte os parece más clave, los deberes hacia la comunidad o los límites legales de los derechos? Hoy vamos a hablar del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Puede que no sea uno de los artículos más conocidos, porque solemos escuchar más hablar de los que tratan sobre la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, la educación o el trabajo. Pero este artículo, aunque es breve, cumple un papel muy importante. Es una especie de candado final que protege a todos los demás. En este video lo vamos a leer íntegro, tal como está escrito, y después lo vamos a explicar paso a paso con palabras sencillas. La idea es que cualquiera, sin necesidad de tener formación en derecho o en filosofía, pueda entender perfectamente lo que significa y por qué está ahí. Texto del artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Vamos a ir poco a poco. Este artículo se puede dividir en tres grandes partes. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Cada una de estas frases tiene su importancia y unidas cierran la Declaración Universal de Derechos Humanos con una advertencia clara. Nadie puede usar el propio texto de la declaración como excusa para eliminar o limitar los derechos que en ella aparecen. Primera parte. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno. Aquí lo que se nos dice es muy directo. Ningún artículo de la declaración puede usarse para justificar lo contrario de lo que la propia declaración defiende. Es como si al final de un contrato pusieras una cláusula que diga: ojo, nada de lo escrito aquí puede entenderse en contra del espíritu del propio contrato. La Declaración Universal proclama derechos y libertades. Y este artículo 30 recuerda que no se puede leer ninguno de sus artículos de manera retorcida, buscando excusas para justificar abusos. Por ejemplo, alguien podría intentar decir: como tengo libertad de expresión, puedo usarla para pedir que a ciertas personas se les quiten sus derechos. Pues bien, este artículo 30 lo prohíbe de raíz. Te recuerda que la declaración no te da ningún derecho a quitar derechos a otros. Segunda parte. Al Estado, a un grupo o a una persona. Este detalle es muy interesante porque el artículo señala claramente a tres posibles responsables. El Estado. Aquí se incluye cualquier gobierno, cualquier institución pública o autoridad oficial. Un Estado no puede usar la declaración para limitar los derechos de los ciudadanos. La declaración es para proteger, no para oprimir. Un grupo. Puede tratarse de una organización, una asociación, un partido, una empresa o cualquier colectivo de personas. Ningún grupo tiene la posibilidad de usar la declaración como excusa para recortar derechos a otros. Una persona. Y tampoco a nivel individual alguien puede justificar sus actos contrarios a los derechos humanos diciendo que en algún artículo se apoya. La protección llega hasta el último nivel. Cada persona.
De este modo el artículo no deja resquicios. Cubre todas las posibilidades, estados, colectivos e individuos. Nadie queda fuera de este aviso. Tercera parte. Para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Aquí está el corazón del artículo. Nos dice de forma muy clara que nadie puede actuar en contra de los derechos y libertades que aparecen en la declaración. Fíjate en la fuerza de las palabras. Emprender y desarrollar actividades significa que no puedes iniciar proyectos, movimientos o iniciativas que vayan en contra de los derechos humanos. Realizar actos. Tampoco puedes de forma individual hacer acciones que busquen anular esos derechos. Supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. No importa cuál sea el derecho, grande o pequeño, importante o aparentemente secundario. Todos los derechos cuentan y ninguno puede ser eliminado. El mensaje es rotundo. Nadie tiene permiso para organizarse, ni a nivel oficial, ni en grupo, ni de forma individual, con el objetivo de acabar con los derechos humanos. Aunque el artículo 30 es corto, es como una llave que cierra todo el conjunto de la declaración. Los 29 artículos anteriores reconocen y desarrollan derechos y libertades. El artículo 30 aparece al final para dejar claro que ninguno de esos derechos puede interpretarse de forma torcida para destruir otros. Es un aviso contra la manipulación, porque hay que pensar que los textos legales o declarativos siempre dejan margen a interpretaciones. Y en la historia, muchas veces los poderosos han intentado retorcer las leyes para usarlas a su favor. Aquí, la declaración se protege a sí misma. Dice, no puedes usar mis palabras para justificar que alguien pierda sus derechos. Una explicación sencilla con ejemplos. Para entenderlo mejor, imagina situaciones hipotéticas. Caso 1, un gobierno. Un Estado dice, como todos tienen derecho a asociarse, permitimos asociaciones que buscan eliminar la libertad de prensa. Según el artículo 30, eso es ilegal, porque no puedes usar el derecho de asociación para destruir otro derecho, en este caso, la libertad de expresión. Caso 2, un grupo. Un colectivo dice, tenemos derecho a reunirnos y, en nuestra reunión, decidimos que ciertas personas no deberían tener derecho a la educación. El artículo 30 responde, no podéis usar la reunión como excusa para suprimir derechos de otros. Caso 3, una persona. Alguien afirma, yo como individuo tengo libertad de opinión, y mi opinión es que hay grupos que no merecen derechos. El artículo 30 aclara, esa opinión no se puede convertir en actos que supriman derechos. En resumen, este artículo cierra todas las puertas a interpretaciones peligrosas. ¿Por qué es importante este artículo? Podría parecer un artículo secundario porque no reconoce un derecho concreto como los demás, pero en realidad es fundamental. Sin él, habría un agujero legal. Alguien podría decir que ejerce un derecho para anular otro. Con el artículo 30, eso queda prohibido. Es una llamada de que los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables. Ninguno está por encima de los demás, y nadie puede justificar que uno sirva para eliminar otro. El artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos actúa como un candado de seguridad. Nos dice que ningún Estado, ningún grupo y ninguna persona puede usar la propia declaración como excusa para limitar o eliminar los derechos que en ella aparecen. Es un artículo breve, pero esencial, porque garantiza que todo lo proclamado en la declaración se respete sin trampas ni atajos. Y hasta aquí la explicación del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como has visto, es un artículo muy claro. Nadie puede usar la declaración para justificar la supresión de los derechos que ella misma reconoce.
es el cierre perfecto de todo el texto, porque asegura que lo que se proclama se mantenga intacto frente a manipulaciones. Recuerda que esta es nuestra interpretación del artículo, pensada para hacerlo entendible y cercano. Para un análisis más profundo y riguroso, lo mejor es acudir siempre a manuales y textos oficiales. Si este video te ha servido para comprenderlo, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, para que más personas puedan aprender de forma sencilla sobre derechos humanos. Nos vemos en el próximo video de Derecho Más Fácil.